Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Soy Joaquín Ochoa González y el día de hoy me encuentro con mi querida amiga Lupita Dark Angel. ¿Cómo está, Lupita? Muy bien, Joaquín, de nuevo aquí contigo. Me da muchísimo gusto que estemos platicando de nuevo y más en esta temporada de octubre. Muy bien, a mí me sorprendió mucho cuando Joaquín me contactó porque leí el libro ya hace varios años. Esta vez fue la segunda leída que ya le doy a Arcanum 13 y quiero decirte que es un conjunto de cuentos que sale de lo convencional. Entonces, con eso quiero empezar diciéndoles que no te vas a encontrar con lo que comúnmente leemos. ¿Por qué crees que tu libro es diferente? No es que lo crea, es que realmente no sé si fue la intención o se dio de forma natural, de forma orgánica. Para empezar, es un libro que cuando hice desde el constructo, desde la portada, yo tomé un riesgo mercadológico porque es un libro que mucha gente en las ferias municipales, en la feria del libro, me han dicho, oye, ¿es de terror? ¿Es de miedo? ¿Es de bruja? O sea, es un muñeco diabólico que es. Entonces, es un libro inesperado desde la portada. Y cuando yo construí los relatos, pues una de las inspiraciones que tuve fue Horacio Quiroga, que yo así básicamente lo conozco como el Edgar Allan Poe latinoamericano. Entonces, Horacio Quiroga fue la inspiración y la inspiración más que nada tanto en los cuentos como en el formato. Entonces, el formato era... ¿cómo se llama? Cuentos de amor y locura. 20 poemas de amor. No. Cuentos de amor, locura y muerte. Amor, locura y muerte. Ya le estoy cambiando el nombre, ya ando con los poemas, ¿eh? Y yo siempre digo que es mi inspiración y siempre que hablo del libro se me olvida el nombre, pero es que tomo lo que me interesa, ¿no? Entonces, me gustó mucho este rollo de la antología con relatos muy diferentes entre sí, o más o menos diferentes, y así construí mi antología. Entonces... creo que desde ahí es un libro diferente porque no, incluso hoy en día es como complicado cómo lo vendo, ¿no? Hablando del libro en cuestión de comercio literario, porque la gente necesita darle una etiqueta, ¿no? Sí, le cuesta trabajo ponerle una categoría. Exacto, sí. Efectivamente, ahí es donde me gustaría empezar. Cuando planeamos este video, sobre todo era porque en entrevistas anteriores que pueden encontrar en mi canal, hablamos mucho sobre los cuentos, sobre lo que nos parecía, pero nunca profundizamos en esa inspiración, porque creo yo que muchos de tus cuentos que aparecen ahí son muy diferentes entre ellos. O sea, no te vas a encontrar un cuento que se parezca como tal a otro. La temática entre ellos también es distinta y por lo mismo el libro está conformado de una forma inesperada, que era lo que yo quería llegar, porque el cuento que sigue no va a ser similar al anterior. O sea, ni las temáticas se van a parecer, ni incluso el estilo que usas, porque cabe destacar que el libro contiene imágenes que combinan un poco, que contrastan con la historia, pero que al mismo tiempo le dan un plus a lo que estás leyendo, para darle como claridad y a la vez no, porque también te busca el que tú pienses, reflexiones sobre lo que estás leyendo. Entonces, me gustaría que este video se centrara mucho en tus inspiraciones, de dónde salió esa idea para... Ya nos dijiste de dónde salió como la idea en total de que fueran cuentos, pero ahora me gustaría profundizar en qué llevó a escribir Arcanum 13. Bueno, como dijiste hace rato, ya hemos platicado y quiero decirle a las personas que ven este video que ya hemos platicado porque Lupita y yo nos conocimos de hace tiempo a través del ámbito literario. Lupita me entrevistó durante el marco de la FIL, en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, y ahí fueron creo que 2 ediciones, ¿no? Donde me entrevistaste. Así es. Una donde presenté Arcanum 13, en esta antología de cuentos, y la otra fue en la sección de Fábrica de Cómics, con una pequeña novela gráfica que se llama El Acto. Y que quiero decir que contrasta y al mismo tiempo complementa Arcanum 13 desde mi perspectiva. Fue la intención. Bueno, dicho esto, Lupita, pues... Dark Angel es así Dark Angel, pero es una chica, una persona muy linda y que también por eso está aquí con nosotros, porque además siento yo como autor que te diste la oportunidad de leer y sentir la obra. Te puedo decir que lo que me llevó a escribir el libro fueron muchos factores. Uno, un viaje personal, un viaje introspectivo. Otro, hablando de mi relación con el contexto, o sea, con el contexto social, con las personas, de decir cómo puedo compartir ciertas ideas con los demás sin entrar en un tema de verdades, o de decir, es que esto tiene que ser así, o esto tiene que ser así. Y yo creo que lo traduje, que las historias simbolizaron o representaran este mismo viaje. Obviamente los viajes pues son muy complejos y son muy variados,
Arcanum 13, que mucha gente me pregunta, ¿por qué se llama Arcanum 13? ¿Qué significa la pregunta, ese? ¿no? Pues el Arcano 13 del tarot es la muerte, pero no es un libro de tarot, ni siquiera está enfocado en eso, o sea, solamente es como el concepto de la muerte. Entonces es un libro que relata la transformación y un viaje transformador. Obviamente a través de la ficción. Entonces, pues la inspiración fueron muchos temas. Muy bien, y algo que estábamos platicando es cómo el libro tiene un contraste entre las temáticas. Te puedes encontrar desde un cuento que habla acerca de amor, un cuento que habla acerca del miedo, un cuento que habla sobre arriesgarse. Entonces, todas estas inspiraciones que tuviste para los diferentes cuentos, ¿cuál es el que te tiene más marcado? ¿Cuál crees que engloba más Arcanum? Mira, no lo sé porque creo que todos se integran, como dijiste hace rato, o sea, son diferentes entre sí, pero se relacionan. Y bueno, puedo compartir como experiencia, como parte del relato, que estando a punto de concluir el libro, me percaté y fui consciente de que el libro estaba, en cierto modo, sombrío, como un tanto denso, ¿no? O sea, sí te hace cuestionar y todo este rollo. Dije, algo le falta, o sea, le falta algo que haga entender a las personas, o entender como yo lo he entendido, cuál es el punto de todo esto. Entonces, hay un relato que es muy corto, se llama La Rosa, y ese relato es muy corto y quizás no tenga como un contenido narrativo muy interesante, pero ese relato en particular fue con el que yo siento que cerré el libro. Entonces, siento que es muy importante para mí dejar esa parte en claro, que a diferencia de los convencionalismos del escritor oscuro como Edgar Allan Poe, Quiroga mismo, Lovecraft, que sus vidas mismas fueron ejemplos de situaciones muy difíciles, muy oscuras, pues nosotros no tenemos por qué quedarnos ahí. O sea, sí está bien, lo escribí denso, tú lees un Lovecraft o lees un Edgar Allan Poe, lees a Quiroga, y luego lees acerca de sus vidas y sabes que sus vidas fueron difíciles y más allá en el sentido incluso literario, de que ellos no fueron ni siquiera exitosos, o fueron exitosos pero post-mortem. En su muerte. Ajá, en su muerte. Entonces no hay un relato como tal que yo te pueda decir, representa el libro. Quizás la primera instancia es el acercamiento, ¿no? Lo que le da la portada, o sea, la portada, este acercamiento con la imagen tétrica. Y algo que quería comentar mucho contigo y también con los que nos están viendo es acerca de cómo el libro para mí fue bastante importante en la cuestión de que movió mucho mi ser cuando iba leyendo los cuentos por esta dualidad que existe en el libro. Uh-huh. Primeramente, creo que está construido de esa forma. O sea, la manera en que está compartiendo ese arte visual con las palabras, pero al mismo tiempo que te presenta situaciones en las que nada es bueno ni malo, o sea, simplemente estás yendo a un punto, estás tratando de que las personas reflexionemos hacia algún lado, o simplemente que lo leamos, porque no creo que tu intención sea léelo y reflexiona, simplemente presentarlo, y siento que en sí se conforma como esa dualidad entre las personas que a lo mejor nada más van a disfrutar el libro como tal, o los que quieren profundizar más en él, y veo mucho del libro y de ti en eso. Creo que está muy conformado simplemente por el hecho de lo que eres tú, y les quiero aclarar por qué. Joaquín, desde la versión del libro nos muestra dos partes de él, dos partes de su ser. Por un lado tenemos a Joaquín, el escritor, y por el otro lado tenemos a Antrax, que es el que nos está haciendo los diseños de los personajes, que está ejemplificando lo que estamos leyendo a través de sus dibujos, de sus ilustraciones, sí, que también tienen a mí me voló la cabeza el darme cuenta que los dibujos son totalmente diferentes, o sea, el estilo también es completamente diferente entre ellos, igual que las historias. Y ahora, ¿cómo crees que eso se ve reflejado? ¿Cómo crees que esa dualidad de Joaquín se ve en el libro? Bueno, yo lo tomé como un juego creativo, o sea, porque ya han pasado 3 años y la dualidad es, en un acercamiento más filosófico, es inherente a la expresión de la existencia misma, ¿no? Todo es dual. Tenemos el día y la noche, el bien y el mal, o el concepto del bien y el mal, por lo menos. En mi libro yo jugué creativamente con este alter ego, porque ciertamente, como dices, Antrax es el que hizo las ilustraciones, pero al final soy yo. Entonces, nada más fue como incluso fue parte de un anhelo profesional, porque utilicé el libro para experimentar con distintos estilos de ilustraciones.
Entonces, yo creo que ahorita me despertó la idea, dije, muchos escritores han tenido alter egos, ¿no? Stephen King, fulanito de tal, etcétera. Y dices, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué tratar de ser otra persona? Quizás yo de manera inconsciente quise explorar ese lado oscuro mío y ese otro lado que no es tan oscuro, ¿no? Por decirlo. Pero lo digo quizás inconscientemente porque pues ahora yo soy más consciente de muchas cosas. O sea, por eso creo que ese libro formó parte de un proceso en mi vida personal, pero también forma parte de un proceso intrínseco en lo general. Pero ¿quién crees que se sintió más libre dentro del libro? ¿Antrax o Joaquín? Los dos. Sí, los dos, porque en la parte de la escritura es mi aventura, o sea, es mi aventura como escritor. Aquí, por ejemplo, te podría contar, siendo muy honesto, que yo no soy un escritor de vocación, ni soy un escritor de formación académica. Si tú me preguntas muchas cosas de ortografía, sintaxis, etcétera, me vas a agarrar frito. No obstante, en la parte creativa, o sea, en la parte de decir, puedo contar historias, me arriesgué. Entonces, como escritor, siento que tomé el riesgo de decir, bueno, yo puedo imaginar y puedo manifestar estas historias. Y como ilustrador también. Entonces, creo que ambas partes lograron complementarse. No creo que haya como más peso en una que otra. Y es que le estaba contando a Joaquín, y voy a dejar el micrófono para enseñarles, cómo es que incluso el libro tiene y representa físicamente esa dualidad. De un lado tenemos incluso la biografía de Antrax, y del otro lado la biografía de Joaquín. Entonces, me encanta cómo es que hasta eso mismo se va representando dentro del libro. Sí, fíjate que es algo que ya después dije, no estaba tan seguro, porque la dualidad también nos lleva a la polaridad, o sea, a los extremos. Entonces, justamente hace rato, fuera de cámaras, platicaba con Lupita. Oye, Lupita, ¿por qué eres Dark Angel, no? O sea, porque, sí. Pues, de hecho, hasta hoy viene de negro y todo, ¿no? El otro lado. Sí, pero tú la conoces en persona, es súper linda y todo. Pero bueno, todos tenemos nuestro lado, nuestros dos lados, nuestros dos aspectos. Que esto, de hecho, en otro contenido de este canal, voy a tener una entrevista con Víctor López, querido amigo y especialista psicoterapeuta, donde tocamos el tema de los miedos y de las cualidades negativas. Entonces, generalmente el lado dark es el lado oscuro. Es tu lado rebelde, tu lado irreverente. Pero pues eso es muy relativo, ¿no? Y es subjetivo, porque ¿qué tal que te vuelvas un Robin Hood, donde estás haciendo las cosas malas, pero para hacer algo bueno? Entonces, ¿realmente estás haciendo algo bueno o algo malo? Buen punto, sí, como por ejemplo una rebelión, ¿no? O sea, una rebelión es, en un contexto quizás social, te rebelas contra el sistema en aras de la libertad. Pero puede ser considerado malo, porque estás yendo en contra del sistema. Exacto. Sí, entonces pues es muy curioso si la dualidad está presente incluso en la portada, en los colores. El rojo con el azul. El rojo y el azul. Y bueno, creo que hay cosas que yo también he ido descubriendo como creador de esta obra. Pero hay cosas que sí fui muy consciente cuando las hice, ¿no? Y la inspiración, el tema de la dualidad, sí está. Y está porque pues tiene que haber la luz y la sombra. Entonces este es un libro que te invita a conocer tu sombra. Dicho de una forma muy sintetizada. E incluso, miren, yo les quería comentar que algo que siempre me llamó la atención y que precisamente lo advertí con este libro fue el lado de las sonrisas. ¿Cómo es que una sonrisa para cualquier persona podría ser algo pues que te cause felicidad, que te hace sonreír, imitar? Porque está comprobado que nosotros sonreímos en la calle y la otra persona tiende por inercia a imitarnos. Pero ¿qué tal que te topes con una sonrisa de este estilo? O sea, ahí ya cambia. Y luego, ¿cómo es que por un lado tenemos esta imagen como más terrorífica, como que te pone un poquito los pelos de punta, y por el lado tenemos una rosa? Esa parte me encantó cómo jugaste con eso, y es algo que se ve reflejado en el libro. Y me gusta también porque, hablando particularmente, yo platicaba con Joaquín acerca de cómo es que el nombre, por ejemplo, de mi canal tiene que ver con eso de sentir o descubrir en mi momento de adolescencia que no había un lado bueno y malo, porque todos somos una escala de grises, ¿no? Y creo que es algo que en el libro se refleja mucho, porque te vas a encontrar cuentos que son bastante, pues, no voy a decir terroríficos, porque no creo que la palabra como es suspenso,
que te llevan a reflexionar, que te llevan a decir, a crear tu propia versión de lo que está pasando ahí. Y por el otro lado, algunos como hasta esperanzadores en cierta forma, y que pueden resultar hasta un poco oscuros, pero desde el lado de la esperanza, de qué va a pasar ahí. Ese no es el final de todo, hacia dónde vamos. Y me interesa saber también, en lo relativo a eso, ¿cómo te afectó quedarte ahí? Porque me imagino que muchos de los libros la conclusión del libro no es el final, es el comienzo de muchas situaciones. ¿Y fue difícil como ponerte ese límite a ti como escritor? Mira, puede ser que sí y no, porque es el viaje, o sea, el viaje que tenemos todos como seres vivos, seres que existen, voy a usar esa palabra, como existentes, es infinito. O sea, el descubrimiento es un proceso, un desarrollo gradual, y creo que el libro sintetiza quizás lo que yo pude aprender con H, o sea, aprender en un momento dado de mi vida de una forma dura, y que yo lo plasmé a través de la literatura y de la ilustración, porque también, le voy a decir ahorita, o sea, uno de los motivos por los cuales también hice el libro es porque estaba inspirado. O sea, la inspiración es algo que tú y yo conocemos, que Moy conoce, es cuando te sientes con muchas ganas de hacer algo. Y entonces me inspiré tanto que quise hacer estas historias, y al concluirlas dije, hasta aquí. O sea, es todo. No, ya no hay nada más que quiera agregar. Y a la fecha, por eso desarrollé el acto, por ejemplo. Y como te decía hace rato, fuera de cámaras, siento que las cosas más maravillosas que puedas considerar acerca de la vida y del universo son tan simples, pero estamos rodeados de rollo. No, o sea, de mucho rollo. Entonces el acto es una obra simple, concisa, y quizás carezca de ese contenido, de esa narrativa que de repente, por ejemplo, los amantes de los cómics, que yo también soy amante de los cómics, pues nos gusta. O sea, historia, que tenga personajes, que tenga interacción. Pero pues yo como creador dije, con estas historias quedó bien, y lo que sigue. No, y es que combinas el arte y la escritura, pero de una manera bastante tuya. Porque por un lado, el primer libro nos habla acerca de cuentos que tienen una ilustración propia, cada cuento. Y por el otro lado tenemos el acto, pero el acto se va al otro ámbito, que es ahora sí un cómic. Literal, una historia, un cuento, pero en versión cómic. Y varía, porque incluso el estilo de dibujo varía, el tema que querías tocar varía, entonces complementa, pero no es lo mismo. Y eso me llama mucho la atención, cómo es que desde tu ámbito te arriesgas. Creo que es algo que yo he notado en Joaquín. Joaquín es un autor y también un artista que va a la demás, va a decir, yo me voy a arriesgar, voy a ver qué sale de ahí. ¿Hacia dónde crees que corres ese riesgo? Sin duda alguna, y sobre todo con el acto, con la obra del acto, las personas que lo puedan entender, quizás como a mí me gustaría que lo entendieran, es que tiene que ver con la atención. O sea, hoy en día el token o la moneda de cambio en tiempos modernos es la atención. Un like. Sí, un like. Entonces hoy estamos haciendo esto, y yo le decía a Lupita, le decía a Moy, quiero hacer esto para compartir con las personas que ven este video mi lado honesto, por así decir, de lo que me inspiró, porque hasta ahí llego yo, ¿sabes? O sea, como alguien que te puede invitar a reflexionar, pero a través de la obra tú puedes descubrir más cosas. Entonces sí afecta, porque por ejemplo es más factible o más viralizable hacer un contenido amarillista, un contenido burdo, un contenido, ¿cómo podría decir? Que incite más a los deseos, o sea, cosas diferentes. O más fáciles, ¿no? O más fáciles. Actualmente, porque no por eso eran más fáciles, simplemente son más fáciles ahora. Sí, y por ejemplo, el otro cuentito que tengo, que lo pueden conseguir en Amazon, un cuentitito chiquito que se llama El niño que baila, trata de eso. O sea, aborda ese tema en las redes sociales, porque a lo mejor tú y yo como adultos podemos decir, tengo cierto grado de discernimiento, y ese fenómeno no me va a afectar, o me va a afectar, o lo voy a utilizar hasta aquí. Pero un niño que nace en este contexto, pues obviamente está sumido en lo que es ser alguien o algo, ¿sabes? En un mundo virtual y en un ámbito social. Entonces el riesgo de este tipo de publicaciones es, uno, pasar desapercibido. O sea, realmente que la gente diga, pues no es un contenido que me llame la atención o que me interese. Porque las personas, cuando les interesa algo, es
porque les genera un deseo profundo o porque les genera una preocupación profunda. Entonces, este libro Arcanum 13 puede considerarse que es fruto de una serie de inquietudes profundas. Y cuando yo he percibido la opinión de diversos lectores que se meten un poquito más, sé que ha tocado fibras, ¿sabes? Entonces, hoy día como que la gente cubre esas fibras con una satisfacción mediática. Porque quieres nada más mostrar el lado bueno. Ándale. Quieres que todo se vea bien. Sí, siento que algo muy profundo en lo que relativo a este libro es precisamente lo que hablábamos, el trasfondo de esa dualidad, pero desde la perspectiva de que actualmente somos una dualidad ante la sociedad también. Porque algo que me deja mucho el acto es eso, efectivamente, frente a los demás vamos a presentar siempre lo bueno. ¿Por qué no subimos regularmente lo malo? ¿Por qué no subimos cuando nos levantamos adoloridos, greñudos y feos? No, subimos la mejor foto, ¿no? ¿O por qué no subimos cuando estamos echados en la casa viendo la tele? No, regularmente, y digo que sí hay gente que lo suba, pero regularmente subimos cuando viajamos, cuando salimos, cuando conocemos un lugar nuevo. Entonces, nada más, ¿qué lado queremos mostrarle a las personas? Y creo que algo sorprendente del libro es el lado que Joaquín quiso mostrar. Y creo que aunque el tema de la dualidad para mi gusto es uno de los más fuertes en el libro, ¿qué otros crees tú que se trabajan aquí? ¿Qué otras emociones, qué otros temas son el trasfondo de Arcanum 13? El amor. Hace ratito me decías del cuento, hablamos así de los cuentos todos. Someramente todos, pero me decías de la eternidad. Sí. Hay un relato que se llama En la eternidad, que es de amor. Yo podría decir que es de drama, ¿no? Pero se trata de una pareja, una relación en pareja. Y la historia, el desarrollo y el final es la síntesis del amor en el contexto de la muerte y la transformación. Entonces, sí se basa en una experiencia personal o una serie de experiencias personales con el amor, pero también de esa percepción acerca del amor en un nivel más profundo. Sí, porque el amor pues puede ser muchas cosas. Para una persona puede ser un amor de manita sudada, que yo creo que puede ser de los más genuinos que hay, porque es un amor infantil, pero el otro ya es como el amor más el constructo a nivel social, ¿no? Pues que a quién busco, con quién quiero estar, para qué quiero estar, para qué todo esto, ¿no? Y todo es válido porque pues es tu nivel de entendimiento del amor. También está el amor pasional, o sea, un amor realmente de lujuria, pues. Del deseo, pero pues al final tú y yo y Moy estamos en este mundo por ese tipo de amor. O sea, fuimos creados con ese tipo de fuego. Entonces, más allá de decir que es bueno o malo, son las facetas del amor. Y ese relato en particular es un relato que ha gustado a algunos y a otros les ha pasado desapercibido. Y algunos dicen, no manches, no me lo esperaba. Pues estaba leyendo esto y va así eso y de repente se fue a la fregada el cuento, ¿no? O sea, cambia. Entonces, sí, el amor es importante, es parte incluso del concepto del Arcano 13 o de esta transformación. Y estábamos hablando de nuestros cuentos y Joaquín me hablaba acerca de cuál era mi cuento favorito. Y le digo que duré un día en contestarle porque tuve que volver a regresar a los cuentos para poder decidir, porque tenía el cuento que se me venía a la mente, pero no necesariamente creía que era mi favorito, sino que era el que había tocado mi fibra de alguna cosa. Y miren, por decirles algunos títulos, quiero que se vayan simplemente a lo que es la percepción de lo que ustedes creen, que se creen una imagen mental con la idea de lo que tratan. Y simplemente ahorita les voy a contar cuál es ahora sí le voy a decir a Joaquín cuál fue el que me gustó. Tenemos Un extraño, Señor del lago. Aquí tengo duda, no supe si se dice cúcula o cucula. Como quieras, cucula o cúcula, porque no tiene como tal acento, entonces. Sí, y voy a decir paréntesis, es un juego de palabras, porque trata acerca de o sea, la historia gira alrededor de un refresco. De una bebida de cola. Pero como trata acerca de los miedos, el libro, el cucu, es el coco. Entonces, bueno, entonces es parte de... No, y nos recuerda por ahí también a cierta bebida conocida que amamos y odiamos. Yo no me puedo meter en eso. Ese es extra. El Rosal, Baltasar, En la eternidad, Monte de las ánimas, Solo con mi café, Vida, El segador y La rosa. Y debo decir que muchos me gustaron,
por diferentes razones. Curiosamente hablábamos de que Joaquín decía que creía que a lo mejor La Eternidad podía ser uno de los que me había gustado más, pero en realidad a mí el que más me movió fue Un extraño, que es el primer libro, que tiene que ver mucho con la imagen de la portada, que juega mucho con eso de quién soy yo, y yo lo sentí hasta un poco yo lo relacioné hasta un poco con los chismes. No sé por qué en ese momento. Okay. La primera vez que lo leí, creí que hablaba mucho de ti y de la dualidad del yo. Pero esta segunda vez que lo leí dije, tiene que ver con qué pasa cuando tú estás en una habitación con alguien y cuando sales de esa habitación. Y ese ser extraño, que yo le voy a poner así como esa persona que toma a las demás personas que estaban en ese cuarto para animarse a hablar del otro cuando no está. Uh-huh. Entonces jugué un poquito con esa percepción y dije, no es la misma idea que tuve la primera vez. Esa parte me encantó. Y curiosamente le decía a Joaquín que mi cuento que yo siento de mis favoritos, a mí me gustó más El Rosal que La Rosa, uh-huh, porque tiene 2 que tienen que ver con rosas, que ahorita vamos a retomar porque quiero saber el significado que le das a la rosa. Pero mi favorito fue Baltasar, que puede sonar como Baltasar, el nombre de alguien. Pues literal nos habla de nos estábamos yendo de algo oscuro a un viaje en un cohete. Y el final de la historia te deja con un boom para querer escribir una novela y decir, híjole, yo quiero saber qué pasó ahí. Está, la verdad, bastante bueno. Es una historia que va más allá de a dónde queremos ir cuando morimos, qué nos esperamos hacer cuando somos viejos. Eso sentí yo. Sí. Pero ahora sí dime, por ejemplo, ¿qué percepción tienes tú de Baltasar? Porque ya te dije yo ahorita que me gusta mucho Baltasar. Sí. Que fue, de esta segunda lectura, fue el que más me movió. ¿Qué era entonces lo que tú crees por ahí? No hay, porque cabe destacar que Joaquín siempre nos dice que no hay una explicación directa para sus cuentos. Entonces, ¿cuál fue la inspiración de Baltasar? Bueno, no te voy a responder lo de Baltasar, porque si no me voy a... Vamos a ir en orden porque Lupita no sabe tener ya le hice 3 preguntas. No me voy a ir en el orden correcto. Es que estoy pensando cómo decir y no decir, ¿sabes? Por lo que acabas de mencionar acerca de que no hay nada concreto. Y es que sí hay, pero tampoco lo hay. O sea, es una ambivalencia. Las historias están inspiradas por situaciones, como todos los escritores, ¿no? Tanto de índole personal como de tu entendimiento acerca de las cosas, tu opinión acerca de las cosas o lo que sabes acerca de las cosas. Si tú lees un escritor que es sumamente, no voy a decir nombres de escritores, pero un escritor que está muy inclinado por la parte de los vicios, pues te va a hablar de que tomar y drogarte y todo esto es lo mejor del mundo, ¿no? Una línea muy hedonista. Pero si tú te vas por el lado de integrar las experiencias de la vida, yo creo que en mi caso da como resultado un relato. O sea que por una parte está inspirado por una cuestión personal y por otra parte está inspirado en un saber. ¿Qué es Baltasar para mí? Es precisamente el animarte a conocer más. Y eso es como lo sintetizo sin spoilear. Porque a ti y a mí, a Moy, a Pepe el gato que está ahí acostadito, una Pepe no vas a ver, pero pues te pueden decir 1001 cosas, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos en este contexto del internet, que quote, o sea, importante, subrayado, todos los generados o creadores de contenido ahorita están con la misma modalidad. Médicos, coaches de vida, entrenadores, de lo que tú quieras. Todo el mundo te dice, así hazle y vas a llegar al éxito. O 5 cosas que no tienes que hacer o 5 cosas que sí tienes que hacer. Te lo plantean como una fórmula, ¿no? Como algo rápido, directo. Sí, y todo el mundo está hambriento de eso. Entonces, lo que no nos queremos dar cuenta es que esa es la nueva modalidad del éxito para ellos. Es como la inmediatez, ¿no? Ahorita estamos como metidos en eso. Sí, entonces, bueno, si te fijas, se relaciona con el acto, se relaciona con muchas cosas. Pero Baltasar, este relato, la inspiración es ir más allá. Arriesgarte a dar ese, no salto de fe, sino un arriesgarte a cuestionar ese sistema o ese cúmulo de creencias. Porque mientras te digan eso, tú estás sujeto a eso, ¿sabes? O sea, es básicamente como lo mismo un dogma o un condicionamiento. Entonces, no me acuerdo qué era lo otro, pero con relación a Baltasar,
Es eso. Y se ven totalmente algo diferente a lo que percibimos uno y otro. La segunda tenía que ver con la rosa, retomo. Eso, sí. ¿Qué significado tiene la rosa? ¿Por qué 2 rosas? ¿Por qué un rosal y una rosa? ¿Por qué no una margarita? ¿Qué es la rosa para Joaquín? Me encantaría responderte qué es la rosa, pero es parte de los misterios de mi libro. Yo creo que más bien puedo decirte la situación en... ¿Qué inspiró a la rosa a lo mejor? Con relación al rosal. Okay. Sí, con relación al rosal, por ejemplo, el rosal, dices que te gustó más, ¿verdad? Que la rosa. Sí, a mí me gusta más el rosal. El rosal originalmente la idea original era un niño que tuviera una ventana que viera hacia la casa de su vecina y que la vecina era una anciana que tuviera rosas, o sea, que cuidara de rosas. Y pues el niño en su imaginación, en su enfermedad, porque estaba postrado por la enfermedad, empezara a debrayar o a pensar erróneamente acerca de la vecina. Okay. A tal grado que se imaginara que era una bruja o que era cosas así. Y esto finalmente se convirtió en otra cosa muy diferente. Se añadieron más personajes, más situaciones. Pero la rosa y las espinas particularmente tienen el sentido de atraparte, del dolor. Quizás no tanto la rosa como rosa, sino en ese relato las espinas. Sí. ¿Por qué las espinas? Porque el rosal es como el cuervo de Edgar Allan Poe. Es como el cuervo de Joaquín, por así decir. Spoiler alert. Para la gente rara que no ha leído El cuervo de Edgar Allan Poe, finaliza con el protagonista encerrado en su cuarto y el cuervo nunca se fue, ¿no? De hecho, te dice literalmente: mi alma está sumida en la sombra del cuervo. ¿Qué te está diciendo? Que no va a salir de esa situación. El rosal es parecido porque la situación que se describe tiene que ver con cómo ese dolor te atrapa. Y puedo añadir como parte de los confesión del autor o la inspiración, cuando yo leí El Cuervo, la verdad así me sentía. Y te identificas. O sea, ese es el grado donde uno tiene que saber ya cortar y seguir con tu vida, ¿sabes? O sea, ya me identifiqué con esta historia, sí, ay, pobrecito de mí. Pues ya síguele, ya lo superas y le sigues. Entonces, la rosa tiene 2 connotaciones. Ya no las puedo decir. Porque si no, es spoiler. El lector pues no va a tener esa oportunidad. Se va a perder. Sí, se va a perder. Ahorita ya mencionaste a Quiroga, ya mencionaste a Edgar Allan Poe, pero yo creo que algo importante dentro de los lectores, y creo yo que dentro de la mayoría de los escritores, es ese cariño especial que tenemos hacia otras obras que nos llevan como a allanar ese camino. Yo pienso que la mayoría de las personas pasamos por ser lectores y nos transformamos en escritores, pero no necesariamente, pero muchas de las personas agarran un cariño especial a ciertos libros que pasan a ser como, no una copia, sino una inspiración en ciertos aspectos hacia nuestras obras. ¿Tienes algo así dentro del libro? Sí. ¿Hay algún autor? Ya nos hablaste del Cuervo, ya nos hablaste de Edgar Allan Poe. ¿Hay alguien más que haya marcado a Joaquín? Bueno, no tiene mucho que ver como tal, pero por ejemplo cuando yo leí Pedro Páramo, es ¿de quién es Pedro Páramo? De Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Pedro Páramo es un libro que me inquietó mucho me dio nostalgia. O sea, por muchos factores, porque ya va a salir la serie de Netflix, ¿no? Incluso. No sé qué esperar de esta serie, pero bueno. Es un libro que me despertó muchas cuestiones por el tema de los muertos, por la situación rural. Y para mí, por ejemplo, cuando hablas de ser retrospectivo, introspectivo, de recordar, siento que es como ver el pasado, ¿no? O sea, a veces, no sé, habrá gente que tenga una situación con algún familiar y entonces empieza a recordar y empiezas a revivir esas situaciones. Y así lo sentí con Pedro Páramo. Entonces fue una de mis inspiraciones. Y otra, pues muy choteada, Stephen King, ¿no? Porque sucedió lo mismo, pero con El Resplandor. O sea, ojo, no la película. Porque la película de Stanley Kubrick es como la versión de Kubrick. Es un referente, pero es la versión de su libro. Es la versión de Kubrick del Resplandor. Libro. Pero no. O sea, tú lees el libro El Resplandor y es una cuestión de dualidad, donde yo siento que Stephen King por lo menos fue muy visceral
y muy orgánico en decir, estoy describiéndome a mí en Jack Torrance, ¿no? Su etapa de alcohólico, drogadicto, qué sé yo, muchas cosas. Y ahí fue donde me percaté de ese otro yo, o ese ser, que luego tienes ahí en la mazmorra, ¿no? Tu lado oscuro. Entonces, cuando empiezas a trabajar en ti... Sale. Tal cual. O sea, no hay que darle mucho adorno. Sale. ¿Cómo sale? Pues te das cuenta. Y ese libro y ese autor forman parte de la inspiración. O sea, Stephen King, yo lo veo como un autor honesto, un autor gabacho, gringo, como tú quieres decirle, que dice, pues yo hago historias para entretener gente. Y lo ha dicho en entrevistas y punto. Que vendan. Se me hace bien, que qué chido. Pero sus historias, por lo menos las historias viejas, pues sí tenían todo eso que te hacía... por lo menos a mí en cierta etapa me hizo identificarme y posteriormente decir, o sea, sí está bien, pero tampoco es que seamos duales, o sea, también no te vas a estar peleando contigo mismo, vas a estar integrando cosas, ¿sabes? Es que como que son libros en los que te permiten sacar por un momento a la Lupita o a Joaquín de la mazmorra y darle chance como de, mira, alguien más piensa como nosotros, ¿no? Aunque sea nada más por ese momento y aunque sepamos que a lo mejor no está tan bien, pero ciertos pensamientos que de repente aparecen en sus libros, ahorita que lo mencionas, llegan a ser voy a decir esa palabra, como tan oscuros en algún aspecto, tan socialmente no aceptados, pero que sí han pasado por nuestras cabezas, que de repente sin querer llegas a sentir una conexión con los protagonistas, así estén locos, así sean alcohólicos, así hayan cometido un chorro de errores, ¿no? Sí. Y creo que es eso lo que, aunque la gente no lo acepte, te permite en cierta forma conectar con los libros de Stephen King, porque casi toda la mayoría de los lectores ha leído al menos un libro de Stephen King. Yo no estoy diciendo que les gustó, estoy diciendo que lo leyeron. Sí. Y alguna de hecho, aquí cosa... estoy viendo un libro de Stephen King que aquí tienen, y yo creo que tienen varios aquí. Exacto, porque es algo que ya se ha vuelto como base de lo que es la literatura actualmente. Ya ahorita ya llega un punto en el que Stephen King yo creo que es de los más prolíficos autores que hay, tiene un chorro de libros y todos llevan a un lado distinto, que creo que también es algo que apreciar. Y precisamente ya lo he repetido varias veces, es algo que también veo ahí. Me alegra saber que no erré en decir que esa originalidad, ese cambio, el no quedarse estancado dentro de lo mismo, es algo que caracteriza mucho tu obra. Y ahora ya como conexión que yo siempre veo es tu otro lado, tu lado de Anthrax, se ve reflejado en este libro y eso me hace sentir muy bien porque creo que llegas a ese equilibrio, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil para lograr equilibrar a Joaquín y a Anthrax? Pues para empezar, y lo relaciono mucho con un relato que está en el libro, no voy a decir cuál, pues saber que no existe ni Joaquín ni Anthrax. O sea, pues son constructos. En algún momento dado nos funciona, si la personalidad tiene su función. Ahorita estamos platicando en un tono más amigable, más libre, más honesto, pues porque somos amigos, porque estamos con esa intención en este momento. Pero en algún momento dado también vas a tener que presentarte con, no sé, en una situación de laboral con fulanito de tal y vas a tener que hablarle de un tono y de un modo y con un constructo, con un sistema de lenguaje diferente. Claro. Y sigue siendo tú en el fondo. Pero esa parte de la personalidad funciona y cambia dependiendo de la situación. Entonces, pues en realidad el equilibrio es porque pues no existen. Y en el momento que yo concluí el libro, pues también fue una cosa que dije, ¿lo dejo o no lo dejo? ¿Sabes? Pero decidí dejarlo porque pues al final yo ya lo entendí. La dualidad sigue funcionando en un tono chusco, cómico y creativo, ¿no? Como una licencia creativa. Cuando la gente me pregunta ¿quién es Anthrax? Les digo, soy yo. No sé, yo mismo, pero pues así lo quise poner en ese momento. Y ya para cerrar, cuéntame, ¿hay algo de la inspiración de Joaquín para estas obras que no hayas dicho antes? Muchas cosas, porque no todo se puede decir. O sea, es un riesgo. Esta entrevista, esta charla que estamos teniendo, se está dando hoy en 2024 a través de esta idea que te platiqué, que comentabas al inicio, de hablar acerca de la inspiración de los temas. ¿Para qué? Para que la gente tenga una idea, le llame la atención, se inspire, se anime, se aventure.
Pero hoy en día es muy difícil decir las cosas como van, ¿sabes? Sí. Entonces hay muchas cosas que cada lector lo va a descubrir, y no porque yo diga soy coach de vida, aquí está la verdad, léeme, no. Yo soy artista gráfico, soy artista plástico, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta escribir, y la lectura es una forma de comunicar. O sea, yo te estoy hablando en un lenguaje, tú me entiendes, nos comunicamos y nada más. Si yo logro inspirarte, si logro inspirar a alguien, si logro que toque esas fibras, que se haga una pregunta, que eso cambie, muy bien. Pero tú sabes que a partir de ahí le toca a la persona, ¿sabes? Sí. Porque pues volvemos a lo mismo. Si el acto te habla acerca de esta situación de la atención, de las redes sociales, te descuidas tantito y ya cuando menos piensas, ahí estás otra vez en el mar de locos. Inmerso. En el mar de locos. Hay muchas cosas que no he dicho y que a lo mejor digo ya en unos años más adelante. Tendremos que esperar. Tendrán que esperar, o tal vez no esperen tanto, investiguenlo. Joaquín 2.0. Cuestiónenlo. Hace ratito, en fuera de cámaras, te comentaba del aspecto mercadológico. Sí. O sea, es muy fácil decir, este libro está lleno de la historia de fulanito y fulanita y sutanito y perenganito, y no tiene nada malo. Es un remake de Crepúsculo, sí. Vamos a hablar. O sea, amo las algo historias. Que venda, ¿no? Sí, amo las historias, pero este es un libro cortito que pues te va a dejar pensando. Es lo único que puedo decir. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Gracias por venir. De verdad, fue algo... Siempre platicar con Joaquín es toda una inspiración. Porque digo que de cualquier forma siempre sale algo nuevo en que pensar, algo en lo que yo no había reflexionado, y releerlo incluso me demostró efectivamente eso, porque hay libros que van directamente a un punto y lo vuelves a leer y llegas a ese mismo punto, que fue algo que no me pasó con este libro, y eso es lo que queríamos como ahorita platicarles. Queríamos llegar aquí a que ustedes se interesaran por el libro, pero también a que se interesaran por ir más allá de lo que conocen, que se aventuren a leer algo que aparenta una cosa, que puede resultar ser otra, y que se arriesguen con un conjunto de cuentos, que se arriesguen sobre todo a ir más allá de lo que son para poder aventurarse a conocer algo nuevo, ¿no? Y sobre todo también acordarse de que algo que yo siento que es algo que vuelve único al libro es el hecho de que por redes sociales te pueden contactar, porque regularmente te pueden buscar, pueden hablar contigo. Sí, te soy vas humano. a encontrar todo ahí, de videos de todo, te vas a encontrar inspiración de todo, te vas a encontrar hasta dónde irte a hacer un tatuaje, o sea, todo eres un estuche de monerías, amigo, ¿qué puedo decirte? Sí, mientras yo esté mientras no venda, sea bestseller, todavía las voy a responder en redes. No es cierto. No, pues como tal cual, como lo dices, o sea, inclusive en la promoción de este contenido de algún modo reflexivo también lo procuro en mi sitio web, cosas así. Pero pues mira, el cambio, la transformación depende de cada quien. La realidad, sí. El libro solamente forma parte de un proyecto como artista, y aún hay más. Como decía, ¿quién decía eso? Es que es la punta de la Raúl Velasco, aún hay más. Y pues bueno, de inspiraciones podemos seguir hablando un montón, pero yo me siento muy agradecido de que estás aquí también, que podemos tener esta charla, porque siempre que tenemos la charla como que fluye muy bien, y para que también la gente diga, mira, vamos a ver qué onda con el libro. Claro. Y que es algo que sale de lo convencional, porque muchas veces me han preguntado que mi contenido en el canal varía mucho, en el canal, en TikTok, en donde me pueden encontrar, porque va desde videos infantiles hasta hablarte sobre un libro como este. Sí, me refiero al hecho de que es algo más reflexivo, más profundo. Entonces quiero que se queden con esto, que alguien que respeta mucho eso, que me gusta también a mí tratar de decir, ¿por qué no? ¿Por qué voy a ser una sola persona? ¿Por qué nada más voy a ser la Lupita que es docente? Porque yo soy profesora. ¿Por qué nada más voy a ser la persona que es lectora y que nada más lee cierto tipo de libros? Yo creo que algo importante en lo relativo a las redes sociales es poderlas aprovechar de una forma en la que te puedas mostrar como tú mismo, y la realidad es que yo creo que no somos una sola cosa. Y eso es lo que más me gusta de los trabajos de Joaquín,
que más que el que taparse con una máscara y demostrar que nada más se dedica a una cosa, que eres artista o que nada más eres escritor, profundizas de un modo global todo lo que eres tú. Y eso me fascina, así que no pueden perdérselo. Muchas gracias. Pues la máscara siempre va a estar, ¿eh? O sea, ahora sí, si se puede como ir llegando a una conclusión. De repente tenemos por esta problemática, por esta tensión que genera la dualidad de lo que soy, lo que no soy, lo que no puedo ser, etcétera. O lo que no quiero mostrar. O lo que no quiero mostrar, se genera esto. Pues mira, luz y sombras, al final siempre vamos a mostrar algo y ocultar algo, pero también el chiste es que nosotros no lo vayamos integrando. Podemos seguir continuando con las inspiraciones, pero Carl Gustav Jung, que fue un psicoanalista que tiene mucha literatura, inició mi libro con una frase de él. Sí. Y precisamente es acerca de esta integración. Entonces, lo que yo comentaba es, la máscara siempre va a estar ahí. O sea, la máscara ahí está, tiene su función. Todo lo demás es un viaje. Entonces, pues espero que estén inspirados, que las personas que estén viendo este video, escuchando este video, digan, bueno, ¿y quién demonios es Carl Gustav Jung? Que ya no estén viendo tanto ya saben qué, donde están nada más haciéndole así con el dedito. Véanlo y luego lean el libro. Y bueno, para cerrar, me gustaría cerrar efectivamente con esa frase, que es algo que me movió mucho. Es una de las frases iniciales de los libros que más me gusta. Y si estás de acuerdo, me gustaría leérselas como parte de este cierre. Adelante. Y dice, hasta que no te tengas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Así es. ¿Qué tal? Ahora sí, si querían más, váyanse con esto. Pues muchas gracias, Lupita. Estamos en contacto. Y finalmente agradecer a nuestros amigos del Café Cali Catrina porque nos prestaron aquí sus instalaciones. La verdad es que está muy a gusto. Estamos rodeados de libros, que es precisamente lo que nos gusta, pues la literatura. Y el café está aquí ubicado en la colonia americana, en Guadalajara, Jalisco, en calle Guilardi, número 82. ¿Qué te parece, Lupita? Está muy, muy agradable. El lugar está fresco. Tienes libros para que puedas leer si tú quieres venir a leer un ratito. Y venden unas bebidas y alimentos deliciosos. Bebidas. Además de que tenemos a un queridísimo acompañante. Ustedes no lo ven, pero nuestro queridísimo amigo Pepe. Pepe, que ahorita va a salir un gato hermoso y chulo. Ahorita les vamos a subir ahí una imagen de nuestro Pepe. Si te sientes solo, aquí no te vas a sentir solo. Pepe te va a acompañar. Pepe está en todas partes. Gracias a todos. Los invitamos a venir a Cali Catrina. Cali Catrina.